Yo, a nombre de la editorial Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos acompañen aquí. También quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso a Alberto Lati, por favor. Pues nos emociona mucho estar aquí. ¿Cómo estás, querido Alberto? Emocionado, nervioso siempre como la primera vez porque venir a la FIL es como ir a jugar a la Azteca. Esa es la realidad. Es una emoción especial y hubo una terquedad muy específica mía y de Sori, que es mi editora, con David, que también encabeza este proyecto, de que fuera un sábado para poder compartir con niños, con jóvenes, para tener esta puerta abierta y feliz de que puedan recibir 100 Glorias de México con lo que representa como inspiración, con lo que representa como ejemplo, como lo que representa como modelo, que creo que nos hacen falta muchos modelos de tenacidad y de superación. Entonces, fascinado, Sori, otra vez. Creo que el aplauso también es para ti porque aguantarme no es fácil con mi nivel de intensidad y otra vez lo hemos hecho. 7 libros ya aquí en Penguin Random House. Muchas gracias. Pues quiero aprovechar el momento para recordar, anunciar que este libro, 100 Glorias de México, obtuvo el premio al Arte Editorial 2024 que otorga la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Entonces, pues eso también nos puso muy felices sin esperarlo. La verdad fue una grata noticia. Y pues arranquemos porque yo sé que tienen muchas ganas aquí, todos tenemos muchas ganas de escuchar a Alberto. Y me gustaría arrancar con esta pregunta que tiene que ver más con el periodismo. Al inicio del libro mencionas que en este proyecto tuviste la oportunidad de entrevistar a la gran mayoría de los deportistas y en caso de que ya hubieran fallecido, a algún familiar o personas que fueron cercanas a estos deportistas. Entonces me gustaría preguntarte justamente cómo es que llegas al periodismo, porque yo he escuchado que en algún momento mencionaste que querías dedicarte al deporte, pero justamente muy pronto te diste cuenta que no era lo tuyo. Entonces me encantaría que nos cuentes cómo es que llegas al deporte, digo, perdón, al periodismo. Sí, bueno, en cuanto a las entrevistas de los personajes, es cierto. Eh, Incluso hay una que me genera mucha emoción porque entrevisté a don Antonio Latota Carvajal, me parece que un mes antes de que falleciera. Todavía se le escuchaba la voz un tanto disminuida en suspiros, con su hija Jenny ayudándome a la comunicación, pero era muy importante porque creo que son historias que no se pueden perder. Y lo mismo a través de familiares, el poder localizar a la hermana del pelón Ozuna. ¿Quién puede imaginarse ahora cuando vemos a Federer, a Nadal, a Djokovic, a Alcaraz, que tuvimos un mexicano en lo más alto del tenis mundial? Un mexicano que luego muere de una manera muy prematura y trágica, un accidente aéreo, pero pude entrevistar a su hermana, ¿no? Mi historia con el periodismo, porque finalmente yo no puedo dejar de ejercer periodismo, creo que lo ejerzo desde que me despierto y desde que converso y desde que soy metiche y desde que estoy buscando rascar información con cada persona con la que convivo. Mi historia llega así, porque al darme cuenta que no estaba capacitado ni remotamente para jugar, entendí que lo mío tenía que ser contándolo. Queda claro que en aquel momento yo no podía diferenciar los roles que hay en el contexto de la crónica deportiva. Sí narrador, sí reportero, sí investigador, sí reportajes, sí analista, pero ya era mi sueño, entonces de alguna manera así se fue dando. Genial, y quiero contarles para quienes no han leído todavía el libro que una de las cosas que más me gustó a mí, que se lo comenté también a Alberto, es la idea de cómo se presentan los deportistas de manera cronológica, pues vamos viendo al mismo tiempo que leemos estas historias muy personales, conocemos aspectos sociales e históricos de nuestro país. Entonces eso se me hace muy interesante. Por ejemplo, pienso en Mariles, Humberto Mariles, en ese capítulo el marco de esa historia es la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, al leer su historia me llama la atención que Mariles hubo un momento en el que siguió su intuición y cambió de caballo por un caballo tuerto y mucha gente le decía como no lo hagas y él siguió esa espinita. Entonces a mí me gustaría que nos contaras, querido Alberto, si a ti te parece importante escuchar esta intuición y por qué. Y es curioso que no lo hago buscándolo, pero termina por suceder porque finalmente cuando quieres dar contexto, pasa. Con 100 dioses del Olimpo, sin darnos cuenta también recorremos el siglo XX completo
y vamos pasando por cualquier cantidad de episodios. Y sucede aquí cuando es un libro apegado a México con 100 glorias de México. El caso de Mariles, yo creo que si yo decidiera llevar a la pantalla la historia de un deportista mexicano, tendría que ser él. Es una historia trágica. Él muere en una cárcel de París, acusado de una manera grave. En algún momento él es enviado por Lázaro Cárdenas a analizar el programa ecuestre de las potencias a Berlín 36 y regresa con apuntes, pero viene la Guerra Mundial y se cancelan los Olímpicos de 40 y 44 y lo desarrolla en 48 y se convierte en el mejor jinete del mundo con un caballo tuerto que está enterrado en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ahí cerca de Toreo, en la Ciudad de México, el caballo Arete. Creo que el contexto nos da mucho. Y lo mismo si vemos cuando yo encuentro la calle en la que nació el Pirata Fuente, la gran gloria del fútbol de Veracruz, y veo que está pegado a donde asomas a San Juan Ulúa en Veracruz, y ahí fue donde dio la bandera de Estados Unidos, y como él era un niño cuando se da la invasión, empiezas a tratar de contextualizarlo, porque creo que una parte medular de lo que yo intento, y lo he aprendido de los maestros, de escritores, es generar imágenes en la persona que me lee. Y a veces tú me lo dices, Ori, me gustó esa imagen, trabájame más esa imagen. Y creo que esos episodios históricos le dan una capacidad diferente al caldo que estamos tratando de convertir en un buen pozole, digamos. Ese contexto histórico, ¿no? Exacto, y siguiendo en esta misma línea, también me gustaría que nos contaras más sobre esta historia que quienes ya leyeron el libro seguramente también se sorprendieron. La Tota Carvajal y José Alfredo Jiménez coincidieron. Entonces quisiera que nos contara Yo Alberto pensaba el que era contexto. mito, ¿eh? Yo pensaba que era mito y a don Antonio, cuando hablé con él, les comentaba, dije, oiga, don Antonio, ¿sí es cierto lo de José Alfredo? Me dice, claro que es cierto, porque iban a jugar juntos y eran los dos porteros. Le ubiqué hacia José Alfredo, me dice, se distraía porque estaba abajo de los postes tarareando canciones. Y nos burlábamos de él. Es increíble que esos caminos de Guanajuato, de José Alfredo, pues terminaron por tener a la máxima figura de León en la Tota, aunque la Tota me cuenta sus inicios en la Ciudad de México, cerca del Monumento a la Revolución, y que no lo dejan jugar en la calle porque su hermanito fue atropellado jugando en la calle, de esas tragedias terribles. Entonces cuando escuchaba a su papá, que era chofer, que iba acercándose, se metía rapidísimo y lo veía el papá lleno de lodo y lleno de sudor. ¿Qué hacías? Nada, porque estaba jugando en la calle. Pero ese encuentro con José Alfredo es increíble, como también mencionaba el pirata, del pirata con Agustín Lara, que le dedica la canción en la que le dice, yo nací con alma de pirata. Y es increíble cómo todos esos episodios de nuestra cultura se dan. Luego aparecen también El Santo y Blue Demon en otro capítulo con Daniela Aceves. Exacto, y bueno, 100 Glorias de México es el tercer libro de esta colección. Arrancamos en 2019 con 100 Genios del Balón y luego vino 100 Dioses del Olimpo. Y pues me gustaría preguntarte, querido, que nos compartieras en qué sentido estas historias te han inspirado y también que nos contaras a nivel profesional y como padre, cómo ha sido tener esta inspiración de tantos deportistas en tu vida. Es que cuando tienes hijos, descubres a alguien al que le estás escribiendo, sea como lector muestra, o sea también porque tus hijos te imponen diferente. Y permanentemente, incluso en Glorias, yo hacía el ejercicio de compartir capítulos, viendo qué tan bien funcionaban. El de Diana Flores, por ejemplo, la mejor mariscal de campo del mundo, la quarterback mexicana, a mi hija le generó tanta fascinación que cuando fui a su escuela en algún momento me pidió que lo compartiera con sus compañeros, con sus compañeras. Sí es muy importante. Pero también hay algo muy curioso que yo he recalcado cuando hemos presentado los libros de esta colección, igual que su hermanito con Genios de Qatar, que no fue concebido como un proyecto para niños. Y de hecho el vocabulario no es el más idóneo para niños, lo que me confirma que no hay que subestimar a los niños. Su capacidad para tomar una narrativa, para entender lo que nosotros queremos compartirles, es mucha si lo hacemos con algunos elementos didácticos. Y luego esto nos ha llevado a que yo, cuando fuimos a 100 Dioses del Olimpo, preguntara a David, a Sori, ¿qué hago? Están leyéndolo muchos niños, le cambio, y me dijeron, no le muevas nada, porque está funcionando muy bien. Ya luego para algunos papás puede ser fastidioso que van contando el cuento en la noche y el niño interrumpe cada 2 minutos diciendo, oye, ¿y esta palabra qué es, papá? ¿Y esta otra qué es, mamá? Pero me parece que dar vocabulario es algo muy bueno, ¿no?
Y también como dato curioso, por si quieren echarle ojito, anda por ahí una presentación que hicimos cuando salió el libro en mayo de este año en Gandhi. Y de verdad que fue una gozadera porque la mayoría del público también fue más o menos en este horario y la mayoría del público eran niños y niñas y pues el presentador les abrió el micrófono y la cosa se puso muy divertida. Entonces se los recomiendo mucho que lo busquen porque es encantador ver la espontaneidad de uno de los niños y también la capacidad para conectar con el libro, más allá de justo esta primera preocupación que quizá nos pudo haber representado una barrera como el hecho de que venían palabras que quizá eran complejas para los niños, pues bueno, abrirles la puerta a los libros siempre da buen resultado por lo visto. Pero sabes que además, recalcarles, y si es un mensaje que yo intento recalcar a mis hijos y supongo que todos, no hay por qué ponerse límite, no hay por qué pensar en ser el mejor de la calle, del barrio, del municipio. Puedes pensar en ser el mejor del mundo, no significa que lo vas a conseguir. Y sí significa que tendrás que trabajar mucho. Y creo que son 100 ejemplos de personas que pensaron muchísimo más allá, pensaron en llegar a la máxima élite mundial en lo que hacían y lo consiguieron. No sé, por aquí está el Duba, mi querido Germán Sánchez, que iba a estar por acá, doble medallista mexicano, si no en cualquier momento estará llegando. Son personas que tenían esa ambición de no conformarse y por eso creo que con los niños tienen que conectar. Y ya luego hay algo muy curioso, que es más común que los papás compren libros para el niño porque quieren que lean, a que los papás compren libros para sí mismos porque ya decidieron que no leen. Entonces, en esa paradoja el libro se puede mover en los dos espectros. Y bueno, también me gustaría en uno de los capítulos mencionas que Luis Espota fue presidente de la Comisión del Boxeo. Entonces yo quería preguntarte primero si es un dato que tú ya conocías antes de la creación de este proyecto y segundo, si hay otros datos del estilo que te fuiste enterando o que, digamos, en el transcurso de la creación de esta colección has ido conociendo. Lo de Luis Espota es muy curioso porque era el novelista favorito de mi papá. Entonces, incluso solía repetir diálogos de sus obras, ¿no? Y me hablaba mucho de lo que a Espota le gustaba el boxeo y de que en aquel México de los años 60, en el centro que todo el mundo se encontraba, se le podía ver en los lugares clásicos del centro discutiendo de boxeo o de toros, que su libro Más Cornadas del Hambre, pues es muy importante también. Pero yo no sabía que esa pasión del boxeo lo había llevado a un cargo directivo, ni me lo podía imaginar a Luis Espota, la verdad es que no. Y cuando voy investigando y voy avanzando en historias de algunos que son boxeadores muy jóvenes y no les dan permiso para boxear, con el que había que hablar era con Luis Espota. Entonces es increíble cómo se da esta especie de metarealidad, ¿no? Entre el mundo literario, el mundo ficción, pero el mundo real, y con un novelista al centro, con un deportista. Y bueno, justamente ahora que hablas de tu papá, también por acá yo tenía anotada una pregunta que tiene que ver con él, porque en varias de las historias los padres pues tienen un papel primordial, tanto las madres como los padres, de estos deportistas, porque justamente son quienes inspiran o impulsan a dichos deportistas. Entonces, me encantaría preguntarte, aprovechando que pues el libro, como saben quienes ya lo han leído, está dedicado a tu padre, Sí. justamente que nos cuentes cuál fue el papel de tu padre y si hay alguna anécdota que tiene que ver con justamente este impulso, esta inspiración. Es que él era un apasionado de las letras y tenía mejor memoria que yo, lo que creo que tenía muy buena memoria. A veces creo que yo tengo un poco memoria de lo inútil, no me acuerdo de cosas que no es necesario, pero su pasión por las letras sí me marcó muchísimo. Y ya después, sus referencias que hacía a ciertos personajes sin ser él ni remotamente un apasionado del deporte, porque no lo era, pero sí tenía muchas referencias que a mí me iban llegando de una manera muy poderosa. Y en el libro vas viendo el esfuerzo de muchos papás, dejándolo todo. Pienso en el gran Donovan Carrillo, de aquí de Guadalajara, que su familia hizo todo y más, rifando celulares, vendiendo lo poco que tenían para que él pudiera hacer giras. Pienso en casos opuestos, otro de Guadalajara, curiosamente el gran Arnulfo Castorena, acaba de ser medallista en otros paralímpicos más, viene consiguiendo medallas desde Sydney 2000 y otra vez lo logró con oro en París, con abandono del papá luego de que su madre muere en el parto. Hay unos roles ahí en los que de alguna manera puede quedar como apoyo o puede quedar también como revancha, como el decir, desde esta soledad no voy a dejar que me determine y no voy a dejar que me condene. Yo tengo que llegar a donde quiera porque además son 100 ejemplos de que la infancia no es destino,
El destino es a donde tú lo visualizas y por el que trabajas. Me parece que eso es de lo que más puedo yo subrayar de ellos. Y vas viendo casos muy específicos de que en muchos casos los papás no querían que los hijos se dedicaran a eso. Julio César Chávez, por ejemplo, cuando la mamá se da cuenta, dice, bueno, si pierdes una pelea antes de tal edad, te saco. Y Julio pues no perdió ninguna pelea. De hecho, siguió sin perder 15 años. Qué maravilloso cuando Julio me tomó la llamada para contarme historias, ¿no? de su infancia viviendo en un ferrocarril abandonado en Sinaloa, porque no tenían para casa. Su papá era maquinista, queda desempleado y pues hay un vagón ahí abandonado, oxidado, y ahí se ponen a vivir. Cuando él era niño le ponen literas. Sí hay muchos casos en los que va interactuando la familia, aunque en la mayor parte de ellos, pues de una manera muy, muy maravillosa y muy generosa, muy solidaria. Y también te quería preguntar, después de haber escrito este libro sobre 100 mexicanos que llegan a niveles de excelencia pues muy notables, ¿cuál crees que es una de las virtudes que comparten como mexicanos todos los deportistas que integran este proyecto 100 Glorias de México? Hay una manera de hacer las cosas a la mexicana y que voy a romper prejuicios. No es a lo mal hecho, pero para nada. Es salir de apuros y salir bien. Y hay un ejemplo que me contó la gran Belén Guerrero, medallista en ciclismo, en Atenas 2004, y viene en el libro. Cuando su bici llega a Atenas, por alguna circunstancia pesa un poco más, y pues la mentalidad europea le dice, no vas a competir. Pesa un poco menos, perdón, y dice, no vas a competir. Su hermano dice, ¿cuál no? Agarra 2 monedas de a 5 pesos, pega 2 de un dado, 2 del otro y dice, ya del peso. Oiga, pero aquí dice peso. Y con esas 4 monedas de a 5 pesos, 2 por cada lado, Belén conquistó la medalla de plata. Es capacidad de sobrevivencia, de supervivencia, porque finalmente a eso nos hemos acostumbrado. Eso nos puede llevar a deportes de un profundo desgaste y de carga guerrera, como la marcha, como el boxeo, que vienen muchos exponentes de estos deportes, al estoicismo, a ratos a decir que es contra todo, pero tiene que ser. Y muchas veces sostenidos por las mamás. Entonces creo que todo eso también retrata profundamente facetas del país sin querer meterme al lugar común o al estereotipo, ¿no? Retrata ciertas caras. Sí, y bueno, también como ya para ir cerrando y abrir micrófono para las preguntas que estén aquí, me gustaría preguntarte, o más bien pedirte que elijas 3 historias de las que narras en este libro para inspirar a tus hijos y a otros niños. ¿Cuáles serían esas 3? Me gusta mucho la de Nuria Diosdado. Otra tapatía, miren qué cosa hasta parece, ¿eh? Es que aquí no paran de generar. Me gusta mucho la de Nuria, porque siendo la mejor exponente del ballet acuático mexicano, del nado sincronizado, Nuria no tenía elasticidad. Y él era el gran pretexto para decir, esto ya no fue para mí. Y lejos de hacer eso, a lo que tenía que trabajar en la piscina añadió otro par de horas diarias en el gimnasio, porque la elasticidad, el que no la trae de origen, como un servidor, la trabaja. Y finalmente la trabajó y me cuenta lo doloroso que era que sus padres, además los 2 pediatras, se sentaran sobre sus rodillas para que terminara de abrir la pierna. Yo imagino esa escena y que decía, no, ya no, mi amor, ya no. Y decía, no, ¿cómo ya no? Hasta que abra. Y sus músculos terminaron. Me habla mucho de lo que es una persona que no nació necesariamente con la condición idónea para algo y terminó llegando. A mí me gusta mucho, es un caso muy personal, la historia de Enrique Borja, porque Enrique además en su infancia tuvo algún momento que podía irse a los toros como su papá y finalmente termina yendo por otro camino, pero sobre todo porque en la calle él aprende a hacer todo lo que los demás hacían entrenando en un lugar cerrado o con cursos, a tal punto que cuando lo detectan, él ya estaba completamente hecho. ¿Cómo tuvo esa capacidad para hacerse? Y como era el más menudito de la calle, cada que le pegaban había una trifulca ahí en la colonia San Rafael para defenderlo. Pero eso me gusta también mucho, la carga autodidacta que él tuvo. Y puesto a pensar alguna historia más, vamos, Fernando Valenzuela, que acaba de morir y que con su hijo yo pudiera platicar para este libro. De Fernando a mí lo que me genera fascinación es cómo era el de la familia que nadie creía que podía llegar, era el más chiquito. De hecho tenía un apodo con una palabra prehispánica de esta región en el norte de Chihuahua. Y en algún partido lo dejan los hermanos, porque era una familia numerosa, no ser jardinero derecho, que es donde manda normalmente al que pues no, el que va a entrar menos en acción.
vamos ganando por mucho, vente a pichar. Tira 2 y dice, ya me van a sacar. Su hermano Rafael llega por él y le dice, ¿qué traes en el brazo? Y termina siendo el mejor de la familia y termina llegando absolutamente todo. Son 3 historias que ahora se me ocurre, pero evidentemente la de Castorena es muy especial. La de Lorena Ochoa, seguimos con Tapatíos, es sumamente especial. Imaginarme al papá de Checo Pérez buscando limpiar coches y que le presten un coche para correr, luego lesionándose y preparando a su hijo. Creo que es un libro que tiene ese hilo de con 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo, que es tenacidad. Y es la palabra clave para mí en todo sentido. El primer talento tiene que ser esa tenacidad. No el genotipo que tienes, aunque es importante, no cómo le pegas con la izquierda, aunque es importante, no qué brazo tienes, aunque evidentemente es importante según el deporte. La tenacidad es el primer talento. Y justamente creo que esa tenacidad va muy conectada con los hábitos y me encantaría que nos compartieras 2 imprescindibles para ti en tu día a día. A ver, cumplir lo que tengo en mi agenda. Sí, eso es. Y lo que voy haciendo, yo no soy bueno para multitask. Yo lo que hago lo tengo que hacer concentrado del todo. Si no, no, y por eso te puedo ir entregando puntualmente los capítulos. Ese para mí es muy importante. Y pues por otro lado, yo siempre retomo una frase de Oscar Wilde, que para mí es una frase de cabecera que decía el escritor irlandés, que he usado mi genio para vivir mi vida, para escribir mis obras, solo mi talento. Y mi vida, pues es mi familia. Entonces, como parte de esta dinámica, sí llevar a mis hijos al camión del colegio todas las mañanas, sí dormirlos todas las noches cuando estoy en México, porque de alguna manera, cuando el tiempo no puede ser de tanta cantidad porque viajo, tiene que ser de mucha calidad cuando sí estoy. Y para cerrar con mis preguntas, pues finalmente estamos en esta feria que es una fiesta para los que nos gusta leer, entonces me encantaría que nos compartieras 2 libros que te acercaron a la lectura, que te conectaron con el gusto por la lectura. A ver, en términos de crónica, mi vida cambió y en Latitudes, mi primer libro, así lo explico, cuando yo leía a Richard Kapuscinski, al gran periodista, escritor polaco. Porque me enseñó lo que es verdaderamente viajar con una pluma y con un micrófono y sobre todo con mucha curiosidad y ganas de convertir esa curiosidad en reflexiones y renglones. Ese para mí es muy importante. Y por otro lado, de literatura ficción, cuando leí Terra Nostra de Carlos Fuentes, fue descubrir otra dimensión de lo que se puede llegar a ser jugando con las voces narrativas, jugando con los personajes, jugando con la historia. Yo sigo pensando que es la mejor novela que ha tenido México, como El perdón de muchas otras maravillosas, ¿no? Y es un tema que puede ser muy controversial. Pero yo te diré esos 2 libros. Genial, pues muchas gracias. Quisiera abrir el micrófono. Bueno, sí, un aplauso, por favor. Gracias. Quisiera abrir el micrófono por si hay preguntas, comentarios. Veo que son muchos, así que... Igual hay tiempo. Sí. Creo que por acá fue la primera mano que vi levantada. Gracias, buenos días, Alberto, buenos días. Hola, buen día. ¿No crees tú que estas glorias deportivas cada vez están alejándose del ciudadano común, del muchacho que practica, y eso a lo mejor evita que la inspiración que pueden provocar llegue al deportista muchacho, al deportista niño? Te lo digo porque nosotros tenemos en la familia un caso. Mi hijo era patinador de velocidad aquí en Jalisco, en la selección Jalisco. Era una selección medianita. Llegó un entrenador colombiano y una de las primeras cosas que hizo es agarrar a 15 muchachos y llevárselos a Colombia a que entrenaran junto con la selección colombiana, que era la mejor del mundo. Es como si a un chavito de 15 años que juega fútbol se lo llevan a entrenar con Messi. Regresaron y les cambió el chip. Y al año siguiente, y desde entonces, te estoy hablando desde hace 15 años, la selección Jalisco de patinaje de velocidad gana año con año la Olimpiada Nacional, y los patinadores que han destacado en Panamericanos, todo, son de aquí, de Jalisco, o han entrenado aquí en Jalisco. Es que inevitablemente toda la gente que va destacando se va convirtiendo en estrella, ya cuando también los grandes genios de las finanzas a nivel mundial tienen un aura de celebridades, cuando antes era gente oscura que nadie sabía
ni qué hacía, ni cómo. Es que el mundo ha ido muy encaminado a eso y con los deportistas tiene que pasar. No digo que sea ideal o no digo que sea justo, pero es algo que pasa. Y este tipo de circunstancias, esta exposición a otro nivel, cambia completamente el nivel de todos ellos. Y tú lo puedes ver a través de las historias que me van contando muchos. Adrián Fernández lo que sufrió para irse con el deporte motor a Europa, ¿no? Incluso en algún momento se metió indocumentado para cruzar de Inglaterra hacia Bélgica en un ferry. Pero lo que le representó esa exposición a otro nivel. Y lo mismo vamos viendo en todos estos casos, y lo puedo entender perfecto. No es solo lo que maduran deportivamente, es lo que se madura en otra dimensión. Yo pienso que lo ideal es que se pueda tener ese desarrollo, pero manteniendo la escala de valores y de formación que tuvieron. No tiene por qué verse comprometida una esencia por esa exposición a otro nivel. Es un gusto. Y creo que por acá y luego si quieres. Ay, el micrófono. Hola. Sí. Gracias. Hola. Hola, buen día. Alberto. Muchas gracias. Básicamente mi comentario es un agradecimiento. Mi nombre es Susana, estudié comunicación. Actualmente estoy pues en una empresa de comunicación social, pero quería darte las gracias, Alberto, porque gran parte de estas imágenes que has creado durante décadas me acompañaron desde los 10 años aproximadamente. Entonces, para mí es una parte de un sueño cumplido conocerte este día, porque todas esas imágenes que me acompañaron desde muy niña, el día de hoy las veo reflejadas dentro de esa persona que nos ha narrado mundiales, olimpiadas. Ajá. Así que muchas gracias, Alberto, no dejes esto, eres inspiración para muchos de nosotros y simplemente sigue siendo quien eres hoy. No, gracias. Gracias a ti, y créeme que la inspiración es a la inversa, porque con lo que dices ya vale la pena todo. Así de claro. Gracias. Hola Alberto, Hola. Muchas gracias por venir a la FIL y tengo una pregunta para ti. Nos presentas tu libro de 100 Glorias de México y preguntarte si a lo mejor en otra edición, otro libro, podríamos ver como deportistas que están rompiéndola ahorita mexicanos en la UFC, ¿no? Como Brandon Moreno, fue un campeón mexicano, Yair Pantera Rodríguez, y qué decir de nuestra campeona jalisciense, ¿no? Alexa Grasso, que son deportistas que han puesto el nombre de México en alto, que la UFC también los ha promovido mucho y que incluso se han llevado eventos, ¿no? En Ciudad de México, hace poco tuvimos el Día de la Independencia en Las Vegas, un evento totalmente de mexicanos. Y también esta es mi pregunta, si a lo mejor una edición después podríamos ver historias de estos deportistas también que están sobresaliendo actualmente. De hecho, te cuento que Alexa yo quería que estuviera en el libro. Ella con todo derecho, o su management, o la gente que la lleva, no quiso realizar la entrevista, o su equipo, lo cual no es que esté mal, ¿no? O sea, de ningún lado dice que sea obligatorio aparecer en tal libro, cual yo la sigo admirando muchísimo. También lo que ha hecho Brandon a mí me parece fenomenal. Y bueno, afortunadamente siguen generándose figuras. De hecho, alcanzo a colocar en el prólogo, hacia el final, nombres de los que vienen. Y pongo a Osmar, y termina por ganar 2 medallas en los Olímpicos. Y pongo ahí a Triple J, a Jaime Jaques, que pues termina por ser del equipo novato del año, como, con lo que está haciendo en Miami. Y coloco a Del Toro, que es el mejor ciclista juvenil del mundo después de ganar el Tour del Avenir. Creo que lo maravilloso es que siga habiendo muchos y que me obliguen a muchos volúmenes. Alberto, buen día. Me presento, soy Víctor Tostado, estudiante de comunicación. También mi objetivo, como tú, fue el periodismo deportivo. Igual que mi compañera anteriormente, quiero agradecerte por estar aquí. Funges como inspiración para... En mi salón realmente te tenemos puesto, si no en el tope del altar, sino como uno de los mejores periodistas, ya no sea a nivel continental, sino a nivel en general. Quiero preguntarte sobre todo por el tema creativo y de investigación en tus proyectos, porque a mí en lo personal me es realmente inspirador el ver, por ejemplo, la preparación que realizas para cada Juego Olímpico. Van infinidad de países, infinidad de deportistas en el mismo libro, que son 100 personajes diferentes con una historia diferente, y de todo sabes, de todo te involucras. La manera que tienes para prepararte realmente me genera pues mucha... tanto curiosidad como inspiración, y me gustaría preguntarte por eso, ¿cómo le haces para siempre estar preparado y encontrar la mejor información para todo lo que investigas? Muchas gracias. No, gracias por tus palabras. Yo creo que la única respuesta está en leer y el aterrizar eso que lees a lo que encuentras en la realidad. Estoy seguro que
No basta con lo que lees para poder retratar a un sitio o hablar con argumentos sobre un sitio. Hay que verlo reflejado en la calle, y cuando digo en la calle no es como muchos colegas que es que el pueblo alemán dice, ¿quién es el pueblo alemán? No, pues el taxista que me llevó al hotel. No, bueno, vaya pueblo alemán, vaya muestreo más amplio. Me parece que es importante aplicar lo que leíste con lo que ves en la calle y rebotarlo de vuelta a lo que vas leyendo para tratar de generar algo, pues algo más amplio y más documentado y 360 grados. Y en cuanto a proceso creativo, yo me sigo preguntando mucho, y es tema que aquí compartimos, ¿por qué termino por abrir un capítulo como lo abro? Y nunca te lo sabré decir. Porque es evidente que si lo hubiera escrito 5 minutos después, hubiera empezado por otra idea, por otra imagen, por otra situación, con otro tiempo, en otro momento de la vida del deportista. Termino yo de hacerle la entrevista, mientras yo los voy entrevistando, yo voy marcando en amarillo de inmediato en la entrevista lo que me parece que me puede dar un punto muy importante. Pero te puedes imaginar que hay muchas cosas que no entran. O sea, con Chícharo para su capítulo me eché 1 hora y media de Zoom, y es una página. ¿Por qué dejas fuera unas cosas y otras no? Si hay algo arbitrario, si hay algo azaroso, pero lo importante es que funcione cronológicamente y que funcione en cuanto a poder transmitir la carrera del deportista. Gracias. Un gusto y gracias por tus palabras. Ay, creo que acá. El micrófono. Ah, sí. Hola. Ahí está. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, soy Andrea Martínez. Mucho gusto, Andrea. Creo que va a ser un poco repetitivo, pero yo trabajo en TUDN, una empresa que pues tú conoces. 20 años. Gracias a ti, trabajo en los deportes. Fue un poco difícil para mi familia aceptar que yo me dedicara al periodismo deportivo. Afortunadamente se logró y bueno, te quería agradecer por esa situación. Preguntarte, ya decías, ¿no? El hecho de tener más deportistas, quieres hacer más volúmenes de tus libros, pero tienes 332 al momento, ¿no? 100 genios del balón, 100 dioses del Olimpo, las 100 glorias de México, los 32 genios de Qatar. ¿En qué te basaste para seleccionar a esos 332, sabiendo que pues todavía quedan otros 332 ahí en el tintero? Gracias. No había hecho la suma. Digo, no hace falta calculadora, pero... A ver, para este libro busqué ver repercusión mundial que tuvieron. Para mí eso era sumamente importante. Y también busqué que me pudiera dar un hilo conductor de 120 años. Y eso puede hacer que a veces haya caprichos o que a veces haya injusticias. Hay algunos nombres que me hubiera encantado que estén y me duele que no terminen por estar, pero finalmente tienes que elegir, y estoy convencido que si el límite hubiera sido en 120, hubiera habido problema con otros 10, o lo mismo si lo subo a 200. Siempre habrá un problema en donde dejas esa línea colocada. Y siempre repetiré que nadie duda que son glorias todas las que están, y nadie duda que hay muchas más glorias que tienen que estar en algún volumen. Gracias a ti por tus palabras. Sí, adelante. Alberto, buenos días. Mi nombre es Alejandro y quiero felicitarte por tu tercer libro y gracias también por abrir esta conferencia. Alberto, mi pregunta es, ¿por qué tu libro no se llama 200 Glorias de México? ¿Por qué no se llama 500 Glorias de México? Esto va por... el día de ayer fui a La Talacha con un amigo, me gusta ir a ver fútbol, 7, y hay muchísimo talento que tal vez no se pudo aprovechar o por otras circunstancias que son las que te quiero preguntar. ¿Por qué crees que ellos no pudieron sobresalir? Ponerte, por ejemplo, falta de talento, falta de disciplina, o tal vez podemos meter también corrupción, porque hay mucha historia o muchas historias pues que he escuchado en estas canchas que dicen que no, pues no pude avanzar porque me pedían 30,000 pesos, ¿no? Y la disciplina, por ejemplo, ayer justamente en ese lugar vi a un jugador de Leones Negros, estaba tomando, no estaba jugando, estaba tomando con otros amigos y dije, bueno, pues ya están en descanso, pero pues estaba ahí el jugador de Leones Negros. O el talento que crees que pues realmente pues no podemos llegar a competir con otras potencias como lo es en Europa, pues específicamente hablando del fútbol. Yo no me gusta a mí la idea de separar disciplina de talento. Y sé que bajo términos estrictos tienen que ser cosas distintas, pero no lo son. El paquete para llegar a la grandeza de estos tiene que incluir aquello, ese compromiso, esa renuncia, esa resiliencia.
lo tiene que incluir. Es parte del talento, si no es que el primer talento. Y lo puedes ver con la misma claridad en 100 dioses del Olimpo, cuando vas viendo las historias de un Phelps o de un Bolt, como pues la disciplina fue un pilar más importante que la zancada o la brazada o la técnica. Y luego hay otro componente que es ajeno a la persona y que es parte de los grandes dolores que tiene nuestro deporte. La tardía detección de talento, a veces lo detectas cuando ya no puede ir a mucho. La centralización que hay. Aquí hay un gran foco de deporte en Guadalajara, lo hay en la Ciudad de México. En muchos otros sitios surge un deportista y no te das cuenta que surgió, sino es que se mueve a otro lugar o le alcanza para moverse a otro lugar. Y lo vas mezclando con otros temas como la corrupción que hay en las redes de formadores o las redes de tráfico de deportistas, porque terminan convirtiéndose en eso, exigiendo cuotas. Eso sí lo pongo completamente ajeno y son de los lastres que tiene nuestro deporte, en todos los deportes, no solo en fútbol, en el que tú te vayas moviendo. Gracias. Es un gusto. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Por acá, José María Izar, también comunicador. Gracias, porque creo que ahorita estos libros son necesarios a cómo está el país y a cómo estamos nosotros. Creo que estos libros inspiran y hacen que en verdad veamos gente que se ha esforzado y que la vida no es tan fácil, ¿no? Creo que estos libros son necesarios, dejando fuera todo lo que mancha el día a día de cada persona. Creo que estos libros son necesarios y personas, comunicadores, que creo que lo comento también con mi compañero, decíamos, es que muchos comunicadores en el salón queremos o quieren aparecer nomás, pero creo que el comunicador tiene que decir la verdad y tiene que dar a entender cómo es la vida y en este caso pues la de deportista, que no es tan fácil. Lo comentaste aquí muchas veces, Guadalajara, Jalisco, un gran foque de deportistas. No sé si ellos te lo han comentado, ¿por qué creen que Jalisco, que Guadalajara es gran dador de deportistas? O tú que lo hayas visto y digas, esto es lo que tiene Jalisco, que no tengan otros estados. Gracias. Es que aparte vamos viendo lo diversos de los deportistas, ¿no? Puedes ir del Canelo en el pugilismo, a Checo en deporte motor, a Lorena en el golf, a Leo Orozco y el Duba en clavados, decía de Nuria en ballet acuático, y te vas al fútbol con tantos, ¿no? Que aparecen en el libro Chava Reyes, o de los actuales Chicharito, por decir algunos nombres, porque hay muchísimos más que son tapatíos. La verdad es que creo que aquí hay una gran pasión, y creo que eso es muy importante. Y creo que aquí hay una gran ambición de llegar a lo máximo, y creo que eso es muy importante. Ya después, pues el tema se puede ir amarrando a mis Chivas, que desafortunadamente llegar a lo máximo normalmente no, pero que yo suelo repetir mucho y me encanta eso, que pues México le debe, en estos momentos tan polarizados del país en todo sentido, México le debe 3 de los factores que lo unieron a Jalisco o Guadalajara: el tequila, el mariachi y las Chivas. Son 3 elementos de cohesión nacional muy poderosos. Ya si hay algún atlista, pues está perfecto. Ahí también está Andrés Guardado, o Donovan, que quería ser como Andrés Guardado. No, hay tantos más, pero sí creo que es muy importante ver lo que aquí se hace y cómo se hace, y sí hay una ambición muy importante. Es un gusto. Una preguntita. Soy Maggie de Radio Universidad. ¿Y cómo descubriste para qué eras bueno? Porque te pudiste haber dedicado a otra cosa, pero ¿cómo descubriste que te gustaba esto? ¿Cómo describí que me gustaba esto? ¿Cómo descubriste? A ver, lo de los libros, yo te voy a ser muy sincero. Amo tanto leer que yo pensaba que yo no era digno para escribir libros. O sea, no, un periódico sí está bien. Hablar en radio, hablar en la tele sí está bien, pero lo veía de otro nivel, y por eso mi primer libro me costó tanto. Pero el problema es que empiezas a leer y es de las adicciones más increíbles, solamente comparable con escribir. Y termina siendo algo terapéutico y algo que tú necesitas, y empiezas a ver cosas y tienes ganas de escribirlas o ver cómo las contarías. Y creo que eso de alguna manera responde a lo que me preguntas, ¿no? Ok, bastante bien. Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Buen Salam aleikum. Quiero darte las gracias, Alberto. Hace como 3 o 4 años estuviste aquí en la FIL presentando uno de tus libros. Nos contabas un poco de lenguaje, de todos los idiomas que has estado aprendiendo. Creo que fue el último árabe, si no me equivoco. Sí. Ahora sí que tú eres uno de los culpables que hizo que yo fuera al Mundial de Qatar. Tuve la fortuna de ir para mí el mejor mundial de toda la historia.
Me siento afortunado porque es increíble, una experiencia única. Y ahora en Jalisco, ahora en México nos toca pues ser organizadores de una Copa del Mundo, que para muchos, la verdad, no dimensionamos lo que es una Copa del Mundo. Muchos países han sufrido guerras, han sido, digamos, nombrados como sedes y después los quitan. O sea, México actualmente tenemos un potencial cultural, económico, X cosa, pero ¿qué historias tú les contarías a la gente del exterior ahora que ya viene el Mundial del 26? Y complementando eso, quiero felicitarte por la cobertura tanto del Mundial de Qatar como los Juegos Olímpicos del 2024. Mis respetos con la ceremonia de inauguración y la de clausura. Un detalle específico de todos los atletas y de todos los participantes que estuvieron dentro de cada una de esas disciplinas. No, muchas gracias a ti. Me parece que cuando un país se convierte en sede, se expone a todo. Acepta que le coloquen un microscopio para lo bueno y para lo malo. Y evidentemente es una gran oportunidad, porque si un país tiene historias que contar y cultura que compartir, es México. O sea, es el sueño de toda persona que quiera contar algo. Pero al mismo tiempo esto también va a colocar el microscopio en facetas que a lo mejor pues no nos gustaría tanto que rebotaran por los medios o por los encabezados a nivel mundial. Y si esto puede obligar o puede llevar o puede ayudar a que mejoremos también esos ángulos, sería maravilloso. Respeto opiniones, pero cuando escucho que alguien dice que nos dieron migajas del mundial, yo no comparto. Tenemos mundial. Y no comparto sobre todo porque si tuviéramos un mundial completo o medio, implicaría niveles de desembolso que sangran a la economía, que hacen que hipoteques la economía. Y de esta manera no. Entonces tienes un pedazo de mundial, pero no tienes esa otra parte. Por eso creo que es muy sano y que aquí en Guadalajara, en México, en Monterrey lo tengamos. Me intriga mucho cómo va a ser, porque un mundial que lo mismo va a ir de Vancouver a Nueva York que a Guadalajara, es un mundial continental, es un mundial muy grande, pero finalmente tendremos aquí todo esto, pese a que va a ser de 48 y que ya estamos ocupados para un nuevo proyecto editorial enfocado a Copas del Mundo que espero que el próximo año por aquí, si Dios lo permite, estemos presentándolo. Bueno, pues les quiero agradecer mucho por todas las preguntas. Tenemos espacio para una más, para ir cerrando justamente. Bueno, para dos más y con esto terminamos. Y les quiero recordar que la firma es en el stand de Penguin Random House sobre Cuentistas, Avenida Cuentistas, ¿vale? Bien, quiero presentarme. Soy José Luis Lento López. Y ahora soy Talento López Internacional. ¿Por qué? Porque he sido pionero de los primeros futbolistas que salieron al extranjero, antes que todos los que hayan mencionado, o por mencionar. Un gusto saludarlo, señor. ¿Sí? Entonces quiero que me haga el favor de... Con mucho gusto, es el primero que firmó. Este sí lo puedo firmar acá, ¿no? Sí. Con mucho gusto, José Luis. Sí. Como pionero también, soy de Guadalajara, ¿sí? Pero también anoté el primer gol en el Estadio Azteca, jugando en Pumas Universidad en 1966. Él no nacía todavía, ¿sí? Y muchos de ustedes también, ¿sí? Entonces, anoté el primer gol en 1966, ¿sí? En el Estadio Azteca, en el primer clásico de la Liga América Pumas, ¿sí? Orgullosamente soy de Guadalajara, soy de Jalisco. Pues es un honor que esté con nosotros, señor. Un honor saludarlo. Pues quiero felicitar al maestro, al señor Alberto Lati, por todo el acervo que tiene. ¿Cuántos idiomas? Me doy a entender en algunos. Algunos, sí. Yo nomás hago las bromas. Andiamo caro amici. Eso, andiamo insieme. Oye, en francés, pero tengo un regalo para ti. Tu último evento fue en París. Las Olimpiadas en París. Sí. Y tengo un recuerdo de Qué honor. Paris Saint-Germain. Qué honor, muchas gracias. Y aquí está su libro. Qué honor, señor. Gracias por estar acá. Gracias. Como es Chiva y yo salí de Atlas, entonces
Pues creo que ahí había una pregunta y con esa cerramos. Muchísimas gracias. Ay, perdón, hola. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Uno de los pocos periodistas deportivos en México que realmente hace periodismo. Te admiro muchísimo tu trabajo. Y bueno, con semejante trayectoria has entrevistado a muchísimos deportistas, pero ¿hay alguien que te haya faltado entrevistar, que te haya quedado como la espinita o alguien que te falte? Ante esa pregunta yo siempre respondo que Nelson Mandela, que en Sudáfrica 2010 no fue posible, pero quitando ese caso porque específicamente ya murió y cuando yo llegué a vivir a Sudáfrica tenía 88 años, creo que he sido muy suertudo entrevistando a muchos. Ahora hay personajes históricos que ya no me tocaron y si fuera uno del deporte históricamente me hubiera encantado entrevistar a Emil Zatopek, el gran maratonista de la extinta Checoslovaquia, que aparece en 100 dioses del Olimpo. Gracias. Un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos y un fuerte aplauso para Alberto, por favor. Gracias. ¿Saben dónde es el